La separación entre la moral y el derecho plantea como asunto medular en que el positivismo tiene que ver con la concepción de que la moral es unilateral y subjetiva, es decir, que depende de cada individuo, de sus creencias e interpretaciones, decidir lo que es correcto o no, y esto solo sirve para regular su propia conducta. Por su parte tenemos que el derecho es bilateral, ya que interpreta al individuo en relación con un otro individuo, las instituciones, la sociedad, entre otros. Por lo tanto, tendremos algunas características esenciales del positivismo. Una de estas es que rechaza la idea de un vínculo entre la moral y el derecho, ya que la moral es subjetiva, individual y autónoma. Las leyes son objetivas y de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, podemos decir que el positivismo es el derecho no puede estar basado en valores universales, ya que cada estado tiene su propio contexto histórico, político y social. En el mundo existen diferentes tipos de positivismo, según el enfoque y la perspectiva que adopten. Algunos de los más importantes son el positivismo conceptual o metodológico. Sostiene que el derecho se separa de la moral de forma conceptual y que se puede identificar sin tener que recurrir a la misma. Este método de positivismo se centra en el análisis lógico y formal del derecho, sin entrar en cuestiones valorativas o sustantivas. Un ejemplo de este tipo de positivismo es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Otro tipo de positivismo es el positivismo ideológico. Afirma que el derecho se separa de la moral de forma ideológica y que debe obedecer al derecho positivo sin cuestionar su justicia o legitimidad. Este tipo de positivismo se basa en el principio de autoridad y en la eficacia del derecho, sin considerar su relación con la moral o con los derechos humanos. Un ejemplo de este tipo de positivismo es el positivismo jurídico de Thomas Hobbes. Otro tipo de positivismo es el positivismo sociológico. Este nos plantea que el derecho se separa de la moral de forma sociológica y que debe estudiar el derecho como un hecho social, observando su funcionamiento y sus consecuencias en la realidad. Este tipo de positivismo se interesa por el aspecto empírico y descriptivo del derecho, sin pretender establecer normas universales o ideales. Un ejemplo de este tipo de positivismo es el realismo jurídico de Oliver Wendell Holmes. Algunos de los principales exponentes que podemos encontrar del positivismo jurídico o positivismo es, por ejemplo, Hans Kelsen. Kelsen desarrolló la teoría pura del derecho. Sostiene que el derecho se compone de normas jerárquicas y que la validez de una norma se deriva de una norma superior. Argumentaba que la moral y la ética no tienen lugar en la teoría jurídica, ya que el derecho es un sistema cerrado y autónomo. Otro de los principales exponentes que podemos encontrar es Thomas Hobbes. Uno de los postulados clave de Thomas Hobbes relacionados con el derecho y política es su teoría del contrato social. Hobbes argumentó que el estado de naturaleza donde hay autoridad central, los individuos están en un estado de guerra de todos contra todos. Para escapar de una situación caótica, los individuos acuerdan un contrato social, renunciando a parte de su libertad y poder a una autoridad soberana para mantener la paz y la seguridad. Este enfoque tiene implicaciones para la teoría legal y política, ya que sostiene que la autoridad del gobierno y las leyes se derivan del consentimiento de los gobernados, en lugar de basarse en consideraciones divinas o naturales. Aunque Hobbes no se adhiere a consideraciones divinas o naturales, su énfasis en el contrato social y la autoridad soberana influyó en el desarrollo posterior de la teoría del contrato social y la forma en que se conciben las leyes y el gobierno en la filosofía política. A continuación les hablaré sobre Hans Kelsen. El jurista y filósofo Hans Kelsen es el verdadero pilar del positivismo, ya que es considerado el autor de la teoría pura del derecho.
Kelsen es una de las figuras emblemáticas del positivismo jurídico. Él considera que el derecho y la moral constituyen órdenes sociales distintos y separados. Por lo tanto, no existe conexidad conceptual necesaria entre el derecho y lo justo. Para Kelsen, el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positivista. También cabe resaltar que en la teoría de Kelsen, él usa un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, social y teológica en la construcción jurídica. También es muy importante la pirámide kelseniana, ya que él categoriza las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las otras. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar sobre las características del positivismo. Bueno, pues la primera es la normatividad, que considera que el derecho se basa en normas establecidas por el Estado y que deben ser obedecidas por los individuos. Hay otra que es la separación entre derecho y moral, que decía que según el positivismo el derecho no está vinculado a principios éticos o morales, sino que es un fenómeno social creado por las autoridades. Había otro que era la positividad, que decía que el positivismo enfatiza que el derecho existe y se deriva de fuentes no formales como la legislación escrita o las decisiones judiciales y no de conceptos abstractos o trascendentales. Otra que es la autoridad legislativa, que decía que el positivismo sostiene que el derecho es creado y definido por una autoridad legislativa como lo es el Estado y no por consideraciones abstractas de justicia o moralidad. También el enfoque descriptivo. El positivismo se centra en el estudio del derecho tal como es, pues sin considerar cómo debería ser o si es justo o injusto. El formalismo jurídico. Este decía que el positivismo se preocupa por la forma y el procedimiento legal correcto más que por el contenido o la justicia de las normas. La metodología legalista. El positivismo se basa en un enfoque legalista en el cual los jueces deben aplicar y obedecer las leyes existentes sin considerar su propio sentido de la justicia o moralidad. También se mencionaba la ley como fuente única del derecho. Según el positivismo, la única fuente válida para determinar el derecho es la ley positiva, es decir, las normas creadas por el legislador. Otros elementos como la costumbre o la jurisprudencia no son considerados como fuentes legítimas. Y por último, la legalidad y certeza jurídica. El positivismo busca la seguridad y certeza jurídica, es decir, que los individuos puedan conocer cuáles son sus derechos y obligaciones a través de la ley. Y pues esto promueve la estabilidad y predictibilidad en el sistema jurídico. El origen del positivismo en el Imperio Romano se remonta a la época de la República Romana, cuando se desarrolló el concepto de ius civil. El ius civil era un conjunto de normas jurídicas que regulaban la vida de los ciudadanos romanos y que se basaban en la voluntad del pueblo romano. Este concepto fue una contraposición al conocido ius gentium, el cual básicamente fueron normas usadas para regular las relaciones comerciales que, por ejemplo, podrían tener los romanos y los extranjeros, también conocidos como bárbaros para este pueblo. El ius civil se convirtió en un sistema jurídico que básicamente predominaba en el Imperio Romano, y sus principios fueron adoptados por los juristas romanos. Estos juristas, como por ejemplo podrían ser el caso de Ulpiano y Gallo, desarrollaron una teoría del derecho que se basaba en la idea de que el derecho era una creación del Estado. Según esta teoría, el derecho no se basa en una naturaleza o razón, sino en una voluntad. Esta voluntad es la del Estado, que es la cual es el único que tiene autoridad para crear derecho, y sus normas son vinculantes para todos los ciudadanos. Esta teoría del derecho es el antecedente del positivismo moderno, que también sostiene que el derecho es un fenómeno social que se origina de la voluntad humana.